póstumas al maestro, ¿no? Porque hace un año estábamos allá en la escuela y no creo que fue algo muy curioso. Yo no sé si en el fondo alguien más allá de este mundo físico nos puede decir que a lo mejor algo iba a pasar, porque yo recuerdo que le organicé el cumpleaños a él y al maestro Mora. Pusimos una mesa para el maestro Mora, los que fueron, y una mesa para el maestro, ¿se acuerdan? Y les puse su corbata rosa mexicana a los dos, sus gorritos en rosa mexicana, y los dos agarrados ahí en bonachones. Dice, véngase mi amigo, véngase mi hermano. Y me acuerdo que fue el último cumpleaños que estuvo el maestro Mora con él. El maestro Mora está muy triste, me pidió una disculpa, no puede venir, realmente está abatido él por la tristeza de la muerte de su hermano, su amigo, su tutor, su docente, y me dijo que no podía, que era tanto el dolor que sentía que nos disculpáramos, porque dice, parece curioso, Blanquita, dice, hace un año nos estabas haciendo el pastel a los dos allá en la academia. Digo, así fue, pero creo que se despidieron, ¿no? Yo eso es lo que pienso. Pero bueno, a ver, entonces nos entonamos. A ver, tres. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy con sus muchachos bonitos se las cantamos aquí. Despierta, maestro, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Feliz cumpleaños, maestro! ¡Bomba! ¡Ramón! Y uno de sus deseos era que me encargara de la corrección de estilo de su autobiografía y hiciéramos lo posible por publicarla. Estamos en el proceso de recuperarla, es una de mis tareas. Otro de sus deseos era que, como todos ustedes lo están expresando aquí, que se viera la manera de que el Museo de la Historieta tuviera el lugar que merecía, ya fuera como una área independiente con su propia casona, su propio lugar, o que en su defecto fuera absorbido por una gran institución cultural que tuviera un lugar permanente y que se dijera el Museo de la Historieta de Ramón Valdiosera y colaboradores, porque él no nada más fue el único, él vivió y estuvo cerca de muchos de ustedes, y como decía usted hace rato, Ángel Mora y Vargas y Dulce y José G. Cruz y una serie de gente siempre estuvieron de alguna manera cerca y tenían unos ideales firmes. ¿Sí? De menos de 18 años. Sí, lo sé. En Estudios América, y él siempre se preocupaba porque tuvieran seguridad social, tuvieran un sindicato, tuvieran reconocimiento social, tuvieran un buen sueldo. Entonces, pues vamos a sacar adelante hasta donde podamos, con la ayuda de Blanquita y de su servidor y de todos ustedes. Vamos a sacar adelante el Museo de la Historieta. Vamos a ver de qué manera lo hacemos. Pero son muchos los legados culturales que dejó el Ramón Valdiosera: la moda, la literatura, muchas cosas. Entonces, en la parte arqueológica es un súper paquete. Entonces, vamos a seguir en contacto y vamos a seguir preocupados por salir adelante con todo lo que queremos. Tan pronto tengamos su autobiografía, ustedes van a ser de los primeros que van a recibir los primeros tomos. Gracias. Hay ideas que nos roban, nos saltan en nuestra plaza de la caricatura. Es una idea que ya se tiene por acá y por allá. Incluso hay muchas historias de Lázaro Spraga que junto con unos compañeros hicimos un documento y incluso se lo volvimos a dar a Bárbara, la de la dirección por tema, Bárbara Cardona, la televisión con ella, y estuvo por hacer la plaza de la historieta en realidad. De repente nos dan y se inaugura la plaza de la caricatura con el nombre
Germán Hudson. Pero yo creo que igual la plaza de la historieta puede gobernar el maestro. Creo que sería muy merecido. Ya muy merecido hacer eso. Bueno, igual que Blanquita en muchos momentos, tuve grandes pláticas de grabar, tenemos 4 horas porque todas sus anécdotas y yo, igual así de buenos autores sacaba mucha información de su vida, de su experiencia, de su historia, porque era riquísimo. Y creo que lo que más me llevo del maestro y lo que más tengo es su grandeza de gente. Era una persona súper educada. O sea, no había forma. Yo nunca me peleé con él. Teníamos en un momento dado opiniones diferentes, pero él tenía la experiencia y la paciencia con uno. Muy tolerante. Entonces él siempre fue muy correcto. A mí nunca me hizo un reclamo o un escrito mal hecho. Siempre, amigo Ortega. Amigo Ortega. Siempre. Y por eso estoy muy agradecido. Pues maestro, aquí lo están oyendo, ¿verdad? Sí. Bueno, Sí. pues Vamos un aplauso. Rolando Esteves, también presidente de los Tlacuí. Hablando de lo que se convivió con Ramón Barriosera, Berman, más de 50 años, él asistiendo a la mayor parte de los eventos que se tenían. Formó parte de la última mesa directiva del Círculo de Tlacuilos que presidí hasta lo último. Entonces vengo representando al Círculo de Tlacuilos. Pasaron los años y tuve la dicha de conocer a Blanquita cuando, curiosamente y desesperadamente, se necesitaba hacer un museo de la historieta. A lo mejor Blanquita se acuerda que nos reuníamos en Cuauhtémoc para estructurar todos los caminos que pudieran ser posibles, pero la clave estaba en el material de Ramón. Hay material muy valioso de Ramón. Se planteó y los obstáculos que yo vi, políticos, sociales, económicos, de todo esto, llegamos a una conclusión. El único que podía darnos ese paso para que se hiciera el museo era don Carlos Slim. ¿Por qué? Porque tenía él la idea de hacer un museo. Después hizo su Somalia, pero antes ya estaba. Ahí estaba otro escollo tremendo. ¿Cómo llegar ante un empresario que para localizarlo frente a él se pudiera hacer el museo? Y se volvió a multiplicar ese deseo del museo. Cuando la historieta se hablaba de que estaba hundida, Mayra, Benítez, Alba, José Miguel, le dimos un encauce porque existen los titanes de la historieta mexicana siglo XX, y él era uno de los pilares, Gabriel era otro, Ramón, parecían de las primeras piedras, con José Cruz, con Alfonso Ontiveros, y un semillero de artistas que había. Pero el talento directivo estaba siempre del lado de Ramón, siempre estuvo en todo esto. No era que él quería que el nombre de México se conociera culturalmente en todo el mundo, y dio una pausa a la lucha de la historieta y viajó por todos los lugares de la República para diseñar los trajes mexicanos que exhibió Nueva
tanto. Entonces Ramón era la estrella refulgente que brillaba en los ambientes de la cultura mexicana. Ramón se veía firme, había tenido muchos tropiezos para que se hiciera el museo, se hiciera todo esto. Hasta la fecha, cuando formó parte de mi última comitiva, él era el representante internacional y llevó el medio litro a China. ¿Quién se pudo atrever de que el trabajo de un mexicano se viera en China? Solo talentos que todavía están existiendo y por tanto pocos sabían de las ideas de Ramón. Y Ramón, cuando lo de Gabriel Vargas, hasta pie nos acompañó de San Jerónimo a la Casa de la Cultura, a la casa de la primera imprenta. Ahí estuvo caminando derecho, siempre, firme derecho. A él nunca le pesaron los años, con todo lo que era. Tenía grandes preocupaciones porque se habían lastimado a lo que él más quería, la cultura de México, la cultura de la historieta mexicana. Yo creo que Ramón, tenemos la dicha que aquí hay algunos presentes, Becerra, Verónica, y más, para mí, cuando cumplía 98 años, hace un año. Esperábamos, confiábamos que él llegaría a los 100 para darnos tiempo de que se hiciera ese homenaje y se fundara realmente el Museo de la Historieta Mexicana con la primera piedra que abraza. Chacalco nos impulsó para que en la Cámara de Senadores Ramón fuera distinguido en otra forma. No se pudo hacer como pensábamos, no se pudo hacer, pero aún creo que a nombre del Círculo de Traquinos, el último grupo que ha formado exitosamente el TICH, Traquinos, ilustradores, caricaturistas, historietistas, y en lo personal, no sé qué se va a hacer. A veces pienso que lo que existe de material se buscara respetando mucho, cuando menos una parte de la obra de Ramón, y se fundara el Museo de la Historieta de México. Hay gente talentosa aquí, Verónica conoce museos. Soto, el primer audaz que se atrevió a hacer un museo de la historieta juntando a los valores mexicanos, está vigente en los valores y debe continuar el respeto que le tuvimos todos los que lo conocimos, el respeto a lo que dejó, el homenaje, el agradecimientos familiares que tuvieron en su convivencia íntima, un gran amor a la cultura, a la familia, a México. Un gran amigo. Yo tuve la oportunidad de conocerlo a mediados de la década de los 80. Un proyecto que él presentó a la desaparecida editorial Contenido, no sé si se llama Contenido. En esa época se hizo el Contenido Junior
y él tenía el proyecto de un tema que se llamaba Tizoc, que originalmente lo había dibujado Antonio Gutiérrez, pero él no tenía tiempo para desarrollarlo en la revista. Entonces Rafael Márquez me presentó con él, empezamos a hacer el proyecto. Tenía una manera muy curiosa él de hacer los argumentos, no los escribía como todo argumentista, sino que los dibujaba. Hacía los bocetos, cómo quería él que fuera la escena, y ahí ya la secuencia. Sí, ya la secuencia total me la puso muy fácil. Con las enseñanzas de Antonio Gutiérrez, mi tocayo, y Ramón, pues eché a perder todo ese proyecto. Yo fui el que lo ilustré. Desgraciadamente la revista no tuvo la atracción que pensábamos y duró muy poco al público, pero el tiempo que duró gustó, nos llegaron cartas de muchos niños que les llamaba la atención qué manera de contar una historia de las antiguas culturas mexicanas en una forma, fue de las primeras que se hicieron en historieta. Así conocí yo a Ramón. Nos veíamos en su casa era un museo, era una cosa increíble. Esa colección de soldaditos de plomo, me mostró unos trenes que tenía muy escondidos. Dice, un día que tengas tiempo te vienes y jugamos unos Scalestri o Lionel, no me acuerdo. Me enseñó todo, la medida de que tenía cada vía del ferrocarril, qué época era la locomotora, en qué país se había hecho ese tren. No sé si todavía existan esos trenecitos, que preciosos, a mí me encantó. Gracias a instancias de él, pues yo era dibujante nada más en ese tiempo. Me dice, estudia diseño industrial, tienes madera para hacer eso, y estudié diseño industrial. Gracias a él, te comentaba, ¿no? Hace rato, y ahora estoy haciendo también diseño industrial. Gracias a instancias de él entré a la carrera y la terminé y ahí voy. No me he dedicado mucho al diseño industrial, pero sí más o menos tengo ese bonito recuerdo de él que me motivó a no estancarme en una sola cosa. Yo seguí mi carrera de dibujante en varias editoriales, aparte de novedades, y nos veíamos ya muy esporádicamente, pero siempre fuimos muy buenos amigos y que guardo un recuerdo muy hermoso y sobre todo la motivación que me dio. Era yo bastante joven cuando estuve colaborando con él, pero más que colaborador éramos amigos, siempre me lo demostró, como decía Marco, su manera de ser tan especial que tenía. Nunca tuve una reclamación, aunque yo sabía que la había regado, él me corregía, pero vamos, sin ningún regaño, al contrario, todos son buenos recuerdos. Y espero que todo lo que tienen. Bien. Muchas gracias, maestro. Bravo. De meterle carboncillo a las figuras, siempre fui malísimo, ¿no? Porque las piezas eran tristes y yo le entregaba y teníamos que entregar, entonces yo me quedaba, decía manchar, digo, no, pues manchar es fácil. Entonces yo le manchaba, aparte de trazarle, le manché la figura una temporada, pero esto es soy como una iglesia más. Lo importante que no han dicho es que él organizó a un grupo de dibujantes que eran Ciatira la Triste, Ángel Mora, había otro tirado, y eran muchachillos todos, muchachillos de menos de 18 años, muy jóvenes, y el líder era el maestro Bello. O sea, su estudio lo tenían enfrente a donde estuvo el cine de la Villa, en donde empieza la carrera de la Villa. Y estoy hablando de 1938 y 39, me lo platicó el señor Alatriste, y que dejó el asunto porque pues los veían muy chamacos y no los respetaban, y se fue a Estados Unidos. Dice que él, me platicó que él estaba allá cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, o sea, en el ataque de Pearl Harbor, que él estaba allá.
y me platicó eso. A mí me interesa mucho ese tema, siempre me platicó. Yo estuve preguntando qué cara ponían y me dijo que no, que todos respondieron. Normalmente yo al preguntarle cuántos se habían desmayado, dice que nadie, que todo el mundo estaba bien. Y ya después regresó, pero él se fue de aquí a raíz de que, pues, de que no lo tomaban en serio, pero ya hacían historietas. Se tira la trista Ángel Mora tirado y él era el comanche de todos los chamacos de Gallego, 1938. Gracias, nuestro deseo. Gracias. Sí, pues está... Y se ha dedicado a lo largo de 35 años a visitarnos. Llegó a visitar los 6 libros. Ya hizo su tesis de maestría sobre museos, el tema de museos. Y he incursionado en muchas actividades en pro y a favor de los museos. Al maestro, a Ramón, lo conocí un día que había un evento de moda en Palacio de Hierro, Plaza Tal. Y usted ahí vio en voz de su papá una perfecta perfil de quién era. Bueno, usted estaba leyendo lo que su papá le dijo que tenía que escribir. Pero lo más emotivo, cuando usted empieza a expresar, pues mi papá, esto y esto, se hacía un nudo en la garganta. Muy emotivo, y eso es fascinante. Yo tuve la dicha y el honor de entrevistarlo 2 veces para mi programa. Y ese es un tesoro que guardo para mí. Los que nos oyeron fue fantástico. Y me acuerdo ya al final de la entrevista, sin que saliera al aire, me dice: Verónica, maestro, ¿sí no me hubo un chillón? No, maestro, ¿por qué dice eso? Es que traigo el sentimiento aquí porque cuando digo que he vivido tantos años es difícil. Es algo muy duro ver cómo se va muriendo la gente querida. Y entonces dije: no, maestro, al contrario, usted se sabe amado, se sabe respetado, se sabe aceptado con sus defectos y virtudes, que es algo que todos lo tenemos por el amor de Dios. Pero contar estas anécdotas es tan enriquecedor porque cada uno vivimos ese momento con él, maravilloso. Y yo insisto, es una persona que yo no hablo como que ya se fue. Yo lo menciono que está aquí, yo así lo siento. Y pues ya, dije que iba a ser breve. Gracias. Tuve la oportunidad de conocer al maestro por una coyuntura con otro maestro. Hicimos un trabajo interesante con el maestro, que fue un duelo de visiones de lo que es de diseño, ¿no? Toda su vida diseñó, toda su vida estuvo, y llega alguien a diseñar y le dice: él va a diseñar ahora ella. ¿Por qué? Entonces, no fue convencer al maestro. Hace un momento que platicaba anécdotas cualquiera de nosotros, mencionaban del respeto que siempre tenía el maestro. Una era debatir a fondo, sin perder la cordura, o sea, no para convencernos, sino para enriquecer. Y es algo que es maravilloso en el maestro, siempre, ¿no? Y siempre llevo una anécdota que ya les comenté a varios compañeros, que él nos platicaba de un regalo que le hizo su madre, un libro de una persona que duró más de 120 años. No sé qué libro es, lo buscaré después. Y él decía de niño, dice: a ver, voy a leer este libro, y nada más por los años que iba viviendo este personaje, decía, son muchos. Pero él me lo platica cuando tiene 90 y tantos años, ¿no? Sí. Y decía, siempre me acuerdo, dice, en los últimos 10 años me he acordado todos los días de este libro, de esta persona que duró 120 años. Ojalá pudiera vivir esos 120 años, ¿no? Gracias. Las anécdotas son miles, ¿no? O sea, yo conocí a Ramón Valdosera de los libros, de puros cuentos, la Sociedad Mexicana de los Tlacuilos, cuando hicieron a Olga Brinsky, a Laura Flores, a Maribel Guardia. Pero el primer contacto que tuve con él fue en la editorial Tucán, cuando llegó a presentarle a los hermanos Flores la historieta de Delmónicos. Y como decíamos, iba y venía, ¿no? De repente se me desapareció y luego lo volví a encontrar años después gracias a Sixto Valencia, y lo invité al homenaje
que le hice a Carlos Monsiváis y a Gabriel Vargas en la Universidad Autónoma del Estado de México, y él nos hizo favor de acompañarnos en esa ocasión, y de ahí pues nació una amistad también de casi 20 años, en la cual, bueno, pues como lo decíamos, anécdotas hay muchas, y les digo, es un hombre que fue, y ustedes todos lo sabemos, no solo fue historietista, arqueólogo, promotor del turismo. Me acuerdo cuando Blanquita y él nos invitaron a mi mamá y a mí, todavía no era casado, obviamente, en el 2004, a la Guelaguetza. Nos hicieron un favor de invitarnos allá a conocer Monte Albán, a disfrutar de la Guelaguetza, etc. Y de Oaxaca en general. Y porque también era eso, ¿no? Aparte de lo profesional, pues tuvimos el contacto cercano con él, de podernos hospedar en su casa también, o sea, ese tipo de cosas que son invaluables, de un hombre, como les decía, que fue promotor, fue torero, fue fotógrafo, diseñador de modas y todo. Yo creo que para cerrar, y también para no redundar tanto, Ramón Valdosera, pues retomaría las frases o las palabras de Amado Nervo. Si bien su obra es incólume y permanecerá así, tendrá que seguir y habrá que continuarla de alguna manera, él, dentro de todo, gracias a lo que hizo, pues no podría decir que vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Y algo te deja.